Volvemos con el cuarto y último bloque de Uruguayos la Entrevista. Pablo, quedó planteada la pregunta, ¿se usan para hacer caja? Se usan, sí. Se usaron antes, como hablábamos en el bloque anterior, y se siguen usando ahora. Yo mencionaba el ejemplo de UTE, ¿verdad? La decisión que se tomó en el mes de febrero. Claramente fue un ajuste fiscal, fue un aumento de la recaudación a través de la tarifa eléctrica. Eso es evidente. UTE tuvo un gran año en el año 2013 fundamentalmente, y lo tuvo también en el 2014, porque en ese momento, a diferencia de ahora que hay sequía y los niveles de las represas han bajado y por lo tanto la hidraulicidad ya no es la misma, en aquel momento las turbinas de las represas estaban a pleno, la capacidad de generación de UTE era enorme y por lo tanto UTE estaba rica. A diferencia de ANCAP, UTE generó extraordinarias ganancias en el balance del 2013. Y ha hecho también inversiones muy exitosas. Sin duda, no, UTE es una historia distinta. Yo creo que la actividad de UTE... Por lo menos no son todos desaciertos. No, la UTE ha sido bien manejada en términos generales, ¿no? Pero yo creo que sí. ¿Y duda. Antel? Y Antel sí en muchos aspectos, pero repito, ahí creo que hubo un lío con el tema, lo que hablábamos del Antel Arena, de la programación de las inversiones, y lo ha dicho el propio ministro Astori. UTE sigue teniendo problemas financieros, no da pérdidas económicas, como da ANCAP, pero tiene problemas financieros, que son cosas distintas, tiene problemas de ingresos y egresos, problemas de caja. De flujo. De flujo, tiene déficit financiero, producto del exceso de gastos también, pero bueno. Ahora, que se han utilizado las tarifas, se han utilizado. En esa oportunidad, UTE... Claramente yo interpelé al ministro Kramerman en ese momento, había anunciado el ministro con toda honestidad, porque era un caballero, es un caballero el ministro Kramerman, y además un hombre muy centrado y muy sólido técnicamente. Él había dicho, hacia fines de año, principios de enero, va a haber una rebaja de la tarifa eléctrica. Y las cosas no cambiaron, se mantuvieron tal cual. Ahora, cuando llegó el momento, el gobierno le dijo a UTE, no, necesito recaudar, necesito recursos. Por lo tanto, empezaron ahí un tire y afloje. UTE llegó a proponer una rebaja menor, un aumento menor, de que iban a bajar, después pasaron a un ajuste de un 3%, y el gobierno sobre esa propuesta de UTE terminó decretando un 7,5%. Si eso no es para recaudar, ¿qué es? Porque eso genera muchos millones de dólares a lo largo del año. Estamos hablando de una decisión que se tomó los primeros días de enero. Siguiendo con el tema de la energía, los parques eólicos han sido una gran cosa, sí, un gran avance. Sí, cuidado, yo quiero distinguir algo. Yo no le hago a la política energética global del país en estos últimos años el mismo reproche que sí le hago a la gestión de las empresas públicas. Son cosas distintas. Porque una cosa es la política energética, que la política energética, el titular es el Poder Ejecutivo, es el Ministerio de Industria y Energía con la Dirección Nacional de Energía. Las empresas públicas son las que ejecutan parte de esa política, no todo. Y si bien yo creo que las empresas públicas han estado en general muy mal administradas, salvo UTE, como decíamos recién, específicamente en lo que respecta a la visión y a la orientación general en materia energética, yo creo que las cosas se hicieron razonablemente bien. Hubo acuerdos políticos. Al comienzo del gobierno de Mujica se constituyeron distintas comisiones temáticas, una de ellas la de energía, llegó a varios acuerdos, y diría que de esos acuerdos y de esas comisiones, ese acuerdo, el acuerdo energético fue el que más se cumplió a cabalidad. Se impulsó la diversificación de la matriz energética, se impulsó la energía eólica en términos, a mi juicio, muy exitosos, eso está muy bien. Hubo intentos y avances en el tema del desarrollo de la energía solar, de la biomasa, todo eso está muy bien. Las inversiones de UTE fueron adecuadas, el problema ha sido ANCAP, y tenemos un problema latente que ojalá que termine bien, pero me parece que no hay término medio, o termina muy mal o termina muy bien, que es lo de la planta regasificadora. Ahí el país puede llegar a comprarse un lío importante, porque si bien la planta regasificadora era necesaria, la licitación estuvo mal, está mal hecha. La adjudicación que se hizo a Gas de France, a mi juicio fue equivocada, y por algo ahora además la obra está detenida hace 4 meses con un panorama incierto, y ha generado ya sobrecostos, que yo no sé quién se va a hacer cargo de ellos. El gobierno ha dicho Vázquez, yo voy a hacer cumplir el contrato, y si Gas de France no cumple, le ejecuto la garantía de 100 millones de dólares. Está muy bien, yo apoyo eso, está muy bien esa tesitura del presidente. Ahora, la gran duda que sobresale o que sobreviene es, ¿alcanza con ejecutar la garantía en una hipótesis de conflicto o de rescisión del contrato? Yo no sé si alcanza, porque la inversión es de 1.150 millones de dólares, y yo entiendo que el Estado está tan comprometido en esto y ha dado tales garantías al inversor, garantía soberana del Estado, fianza solidaria de UTE y de ANCAP, que después en un enfrentamiento, en un conflicto eventual que tengamos con los franceses o con Gas de France, me parece que ahí el Estado está en una posición de mucha debilidad. Ojalá no se dé, yo no estoy deseando eso. Se lo dije el otro día a la ministra, ojalá no lleguemos a eso, pero traten de arreglar
porque acá yo no veo que haya término medio. Es o cumplimos el contrato y hacemos la obra y Santas Pascuas, o si no nos metemos en un lío que yo no sé bien en qué termina. Aciertos y errores en los gobiernos uruguayos y en la oposición, que está tan unida la oposición, o porque no se ve como un actuar conjunto. Bueno, y yo creo que está... Hay gente que le critica que han sido una oposición pobre. Bueno, está bien, todo es opinable. Yo puedo hablar de mi partido. Nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo. Si el esfuerzo se nota más, se nota menos, bueno, tampoco es fácil nuestro papel. Pero hay gente que uno ve criticando con altura, hay gente que uno ve criticando solamente, y hay gente que uno ve muy callada también, ¿no? Y bueno, puede ser, de todo hay. Y los dirigentes tenemos que actuar y tenemos que dirigir, para eso somos dirigentes, y después la gente tiene que juzgar a la hora de votar. De manera que, digamos, yo creo que aquí nadie, digamos, tiene el dos de la muestra. Cada uno hace lo que le toca hacer de la mejor manera que puede. El gobierno, la oposición. La oposición es diversa, porque la oposición es el Partido Nacional, que es la principal fuerza de oposición, que es el partido más grande de la oposición, pero está el Partido Colorado, que tiene su propio estilo, su propia impronta, sus propios problemas, y el Partido Independiente, que también tiene su estilo, que es un partido de oposición muy respetable, yo diría que con un perfil además muy definido, muy nítido. Y bueno, y ahí está el escenario político, y así funciona el sistema. ¿Qué se augura para estos 5 años? Para lo que queda de estos 5 años. Yo espero que lo mejor. Por una razón muy sencilla. Yo vivo en este país. A mí no me sirve que si al gobierno le va muy mal, le va mal a la política, porque la gente no cuestiona o no condena solo a los gobiernos, al presidente. Capaz que si al país le viene una catástrofe, el presidente se lleva la peor parte, pero marchamos todos en la redada. Acá todos tenemos responsabilidades. Y yo tengo hijos chicos, yo soy uruguayo, tengo hijos en edad adolescente y menos que adolescente. El mayor 3 hijos, si no me equivoco. 3 hijos, el mayor de 12 años. O sea que yo no auguro que el país viva de sacudón en sacudón, porque todos andamos por la calle, mis hijos andan por la calle, van al colegio, tienen sus actividades. Yo no quiero eso para el Uruguay. Yo quiero que al país le vaya bien, francamente. Ahora, cuando se hacen las cosas malas voy a marcar, porque también para eso la gente me votó. Y después tengo que tratar de ser mejor. No digo yo, mi partido tiene que tratar de ser mejor para que cuando llegue el momento de laudar y de juzgar, la gente vea si realmente se dan las condiciones para cambiar. Después de un ciclo de 15 años de gobierno del Frente Amplio, bueno, capaz que llega el momento de buscar la alternativa, o capaz que no, la ciudadanía es la que juzga. Esa es la siguiente pregunta: ¿cómo se imagina en 5 años al Partido Nacional? Yo me lo imagino fuerte y vigoroso. Yo creo que el Partido Nacional es un gran partido. Es más, como decía Wilson, para mí el Partido Nacional es el más partido, es decir, el partido en el sentido histórico del término, ¿no? Porque el Frente es un partido grande, pero es un conjunto de movimientos muy heterogéneos. Nosotros tenemos estilos, naturalmente, como decíamos hoy, pero yo diría que tenemos un denominador común bastante más fuerte y más sólido que lo que se ve en el Frente Amplio. O sea, y eso nos da una coherencia, me parece a mí, ideológica, política, muy importante, muy importante. ¿Y en este caso la concertación? La concertación es un acuerdo departamental, que yo creo que salvó su examen, ¿verdad? Porque no se votó mal. ¿Están todos de acuerdo en que es algo meramente departamental? Porque aparentemente hay gente convencida de que debería haber un camino, y ese es el comienzo del camino. Yo creo que hay que ir despacio por las piedras. Se concibió como un instrumento para las elecciones municipales, funcionó relativamente, porque a pesar de que... ¿No fue una prueba piloto de una mancomunión? Para mí no, para otros capaz que sí. Yo creo que hay que reeditarlo dentro de 5 años, en el 2020, cuando haya elecciones departamentales, y ahí hacer las cosas con más inteligencia. ¿Tanto en Montevideo como en el interior? En Montevideo y en el interior, en aquellos departamentos donde la dirigencia local entienda que puede servir el instrumento. La concertación es un instrumento. En Montevideo tuvo sentido, y yo creo que tiene sentido reeditarla en el futuro. En el interior, cada departamento es distinto. Yo hablo con compañeros del interior que me dicen, no, acá no funcionaría, porque la gente no lo interpretaría, y porque acá el balotaje lo hace la gente directamente. Cuando hay un candidato blanco que está en mejores condiciones que un candidato colorado, los colorados van a votar a los blancos, y ha pasado al revés también, ¿verdad? En otros departamentos te dicen, Maldonado, yo he escuchado, no, acá capaz que sí, que tendría sentido ir por este camino. Bueno, ahora no fue necesario porque Antía ganó las elecciones igual. O sea, es muy discutible. Canelones, hay dirigentes que entienden que en Canelones se debería ensayar. Yo creo que ahí hay que darle la palabra a los que conocen el terreno, que son los diputados del departamento, los intendentes del departamento, y que ellos resuelvan y la dirigencia nacional apoye cuando haya que apoyar. Porque, como decía Herrera,
los pucheros se cocinan en cada departamento y cada departamento del Uruguay, de los 19 departamentos, son realidades completamente distintas una de la otra. Esa es la verdad. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en Uruguayos en la Entrevista. Amigos, muchas gracias a ustedes, un placer. Es un placer mutuo. Amigos, volvemos en una semana con otro programa de Uruguayos en la Entrevista.